Muy bien, arrancamos entonces nuestra charla del día de hoy que lleva por título Crianza Digital Consciente. Me permito presentarme para quienes todavía no me ubiquen. Yo soy el psicólogo Edgardo Flores. Tengo la maestría en Ciencias de la Familia. He sido, pues, en distintos roles. Me he formado mucho en el tema del acompañamiento en la condición de riesgo suicida. También trabajo en el ámbito clínico con temas con depresión, ansiedad, duelos, temas de pareja. Y pues bueno, en ese andar en diferentes temas que están relacionados con la cuestión de la salud mental, pues me topé con uno de ellos que es precisamente la cuestión tecnológica y cómo esta está impactando de forma importante y significativa en la vida de todas las personas y específicamente en la vida de nuestros niños, de nuestras niñas. Y lo importante que es tomar en cuenta esto como madres y padres de familia, porque definitivamente creo que hoy por hoy tenemos que voltear a ver este tema. No podemos seguir ignorando, no podemos seguir normalizando ciertas actuaciones. Tampoco es caer en el extremo de considerarlo todo como algo negativo, como algo malo que tenemos que rechazar por completo, pero sí es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta, es algo que es importante, que hay que considerar, porque como madres y padres de familia, definitivamente son elementos que pues tenemos que poner sobre la mesa. Para ello, pues vamos a revisar algunas ideas generales de lo que es esta evidencia, el impacto y la acción familiar y sobre todo diseñar un plano que nos permita, pues obviamente, acceder a este bienestar tecnológico, a estos elementos que nos van a permitir precisamente acceder a estos puntos. Quizás por el tiempo no logremos ahondar a profundidad muchos elementos. Hoy solo quiero que sea como una pequeña muestra de lo que es importante que tomemos en cuenta para poder realmente configurar muchos elementos que nos permitan, pues, tomarlo en consideración. Vamos a arrancar con algo que es importante considerar. Este mito de la neutralidad. ¿Y a qué nos referimos o a qué se refiere este mito? Que las plataformas digitales no son herramientas neutrales, no son algo que simplemente nosotros o nosotras vamos, utilizamos y listo, y no pasa absolutamente nada. No, son herramientas, son elementos que han sido diseñados. Y ojo, y hay que remarcar esta palabra, que tienen el diseño específico para captar y retener la atención humana. Esto el mayor tiempo posible. ¿Mediante qué? Mediante ciencia conductual. ¿Por qué muchas veces? Y esto creo que tenemos que ir poniendo algunas ideas sobre la mesa, ¿no? Muchas veces hablamos de que los niños, niñas, adolescentes o incluso algunas personas adultas podemos incluso hasta llamar, no es que son adictas al celular. Bueno, es que tenemos que realmente tener un pensamiento crítico antes de señalar únicamente que es un tema de adicción a un aparato tecnológico, sino que tenemos que realmente considerar cuáles son esos componentes. Es decir, la persona no es que por sí misma haya llegado a estos puntos y pobrecita está cayendo en esta adicción. No, lo que pasa es que está interactuando con una tecnología que fue creada bajo sistemas que tienen toda la intención de retener nuestra atención. ¿Alguna vez escuchando alguno de los videos, de los documentales que existen en las distintas plataformas sobre la cuestión tecnológica, decía precisamente una de estas personas que aquel elemento que parece ser gratis, es decir, que no tiene algo que te cobre directamente, el producto entonces no es lo que estamos utilizando, sino que el producto termina siendo nosotros o nosotras. Entonces, cuando nosotros o nosotros usamos alguno de estos elementos, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales muy comunes, Facebook, Instagram, TikTok,
hoy ya tenemos más redes sociales, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hijos ya hace uso de Discord, e incluso podríamos pensar que algunos espacios de juego, como Minecraft y otros más por allá, también son espacios sociales, son redes que van construyendo ciertos elementos. Entonces, sí es importante que uno de los puntos que tengamos que considerar cuando hablemos de la tecnología es que no son neutrales, sino que tienen ese diseño específico para captar y retener nuestra atención. Incluso nosotros y nosotras, como ya personas adultas, ¿cuántas veces no nos acostamos a lo mejor un momentito? Voy a ver el celular 5 minutitos. Y luego cuando reaccionamos, esos 5 minutitos ya se terminaron convirtiendo en media hora, en 40 minutos, en una hora, en hora y media, ¿no? Y de repente reaccionamos y decimos, caray, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Es que me falta fuerza de voluntad. No, no tiene que ver con un tema de fuerza de voluntad. Tiene que ver con que nosotros, como seres humanos, estamos interactuando con un mecanismo que está diseñado precisamente para eso. El detalle es que lo usamos precisamente desde estos ámbitos inconscientes. Inconscientes no quiero decir que entonces seamos así personas tontas o no, sino inconscientes en el sentido de que esto se automatiza. Y entonces tenemos que poner sobre la mesa que existe detrás de estos componentes una ingeniería de la atención. Para ello hay un área, por así decirlo, que se llama la captología, que justamente está diseñada en el ámbito universitario, que va a aplicar principios de la psicología conductual al diseño de estas interfaces y que van a operar directamente sobre nuestro sistema de recompensas. No es fortuito en absoluto que nuestros sistemas operativos, ¿no? Comúnmente el celular, las tabletas, las computadoras, ya hoy incluso las Smart TVs, los relojes, ¿no? Vean cómo todas ellas tienen algo que hemos normalizado, las notificaciones. ¿Y no les pasa, no les ha sucedido que de repente vivimos hasta constantemente en espera de alguna notificación y cuando no hay una notificación nos metemos a ver si alguien no nos ha escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque se va creando esta cuestión en la que insisto, repito y recalco, y por eso, con eso estamos aperturando este espacio. El objetivo es mantener nuestra atención en ese recurso, mantener toda nuestra atención, todos nuestros recursos ahí, y entonces ahí se va creando, ¿no? Desde esta ingeniería, hay muchos elementos que hay que considerar, sin embargo, podemos poner 3 que van creando lo que algunos estudiosos y estudiosas llaman el bucle de la persuasión. Es decir, tenemos un entorno que genera recompensas variables. Es decir, de repente tenemos la notificación de que alguien, si se dan cuenta, por ejemplo, pongamos una de las redes sociales en las que creo que muchos de nosotros y nosotras que estamos aquí, que somos por ahí de los 80s, ¿no? Crecimos con esta red social Facebook. Quizás ya generaciones más recientes de los 90s, 2000s, pues tienen a lo mejor más Instagram, más recientes TikTok y otras más, ¿no? Pero si se dan cuenta, vean cómo Facebook fue cambiando de notificaciones. ¿Cómo fue primero únicamente mostrando notificaciones de alguien que le daba algún me gusta o que le daba algún comentario? Y eran las únicas notificaciones que recibíamos. De repente empezaron a crear notificaciones de que, oye, tal amigo compartió esto. Oye, este es el cumpleaños de tal persona. Oye, tal persona, no sé. Entonces, vean cómo esta ingeniería de la atención lo que buscaba era precisamente a través de estas notificaciones, a través de estos elementos, empezar a generar una serie de recompensas, una sensación en la cual estoy obteniendo algún tipo de elemento que yo percibo como que me está dando algo, atención, algún comentario, algo. Entonces, mantiene nuestra atención. Lo mismo ocurre en otras plataformas. Cuando nosotras nos metemos, de repente vemos estas notificaciones y va generando esta cuestión en la cual voy obteniendo estos elementos, estos recursos, estas recompensas. Y es lo que suele pasar, por ejemplo, con los videojuegos.
Los videojuegos, ¿no? Ciertos videojuegos se van generando por medio de este concepto de recompensas variables. Es decir, realizas alguna acción, realizas alguna actividad y entonces vas a obtener una recompensa. Ya sea un nombramiento, subir de nivel, y entonces esto va generando una sensación de logro, una sensación de que estoy obteniendo algo, lo que fuese, lo que sea funcional para la persona, voy obteniendo algo. Y entonces se da esta percepción de retroalimentación social inmediata. Es decir, siempre hay estos mecanismos que simulan interacción, pero que no necesariamente son interacción. ¿No les ha pasado, por ejemplo, hay un fenómeno muy curioso, nuevamente con Facebook, que es una de mis principales referencias, que hace algún tiempo felicitar a alguien era tomarte el tiempo para que, oye, muchas felicidades, que te la pases bonito, y a lo mejor recibíamos N cantidad de felicitaciones. Y con el paso del tiempo, ¿no les parece que las felicitaciones son más automáticas y son menos? Porque hay una falsa ilusión de interacción social. Hay una cuestión en la cual yo siento o puedo percibir que estoy conectado o conectada y no necesariamente. De hecho, hay algo muy curioso que está pasando en la actualidad. Y esto específicamente, por ejemplo, nos sucede con Instagram y también mucho con TikTok, aunque ya está afectando otras redes sociales. Antes, lo que nosotros veíamos en nuestros feeds, por ejemplo, era contenido que personas que conocíamos directamente, cara a cara, subían. Sin embargo, cada vez más no les da la impresión que estamos consumiendo contenido de personas que no conocemos, de estos llamados influencers. Entonces, dense cuenta cómo realmente esta ingeniería, estos elementos van modificando, van moviendo, van impactando en la forma en cómo estamos interactuando, incluso hasta a nivel social. Y ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver algunos de estos impactos que este tipo de mecanismos tienen. Y claro, hay un refuerzo intermitente, que el refuerzo intermitente es uno de los mecanismos que en la psicología conductual sabemos que suele ser los que mantienen una conducta y que justamente donde existe un refuerzo intermitente es un poco más complicado generar un cambio. ¿Qué es un refuerzo intermitente? Les pongo un ejemplo muy sencillo para entender este concepto de refuerzo inteligente. Para aquellos que les gusta un deporte, vamos a pensar el fútbol. Yo tengo un equipo favorito. Y entonces, ¿qué pasa? Yo enciendo la televisión, está jugando mi equipo favorito, y yo no sé en qué momento puede caer un gol de mi equipo favorito. Cuando cae el gol, cuando meten un gol mi equipo favorito, yo hago gol así. Entonces, eso es un reforzador. Pero yo no sé en qué otro momento va a caer el gol. Por lo tanto, me mantengo sentado, me mantengo atento, me mantengo viendo la televisión porque no sé en qué momento va a caer el gol. Ese es un ejemplo muy sencillo de refuerzo intermitente. No sabemos en qué momento va a caer el reforzador. Entonces, las redes sociales, los mecanismos tecnológicos, muchos de ellos están construidos bajo estas premisas de refuerzo intermitente. Y aquí me adelanto un poquito a una de las áreas que, claro, que vamos a platicar brevemente sobre ella, que es el de las IAs. Las IAs, por ejemplo, muchas de ellas están construidas bajo un enfoque que simula estar de acuerdo, adulación le llaman algunos, ¿no? Simula adulación. Oye, qué gran idea. Oye, padrísimo lo que me estás promoviendo. Oye, vamos a hacer esto. Entonces, fíjense cómo va construyendo estos elementos. Y claro, en entornos, en espacios, en personas, en personitas en desarrollo, que quizás todavía no han logrado consolidar un pensamiento crítico, esto puede impactar de forma importante y significativa en sus vidas. Entonces, por eso les repito y les remarco, qué importante es esto, porque entonces esto va generando lo que a lo mejor algunos y algunas de ustedes han escuchado como activación dopaminérgica, en donde vamos generando los mecanismos de motivación y anticipación. Y entonces por eso nos mantenemos. Por eso genera mucha angustia, que a veces de repente podemos decir, ¿por qué alguien que le falta su celular o una conexión está tan angustiada? Porque hay que considerar que estos entornos probablemente están generando este tipo de mecanismos y entonces impactan esto. De hecho, hay un fenómeno
que ocurría de forma genérica, pero que las redes sociales y las tecnologías han aumentado. No sé si han escuchado el concepto de FOMO, Fear of Missing Out. Este Fear of Missing Out, este FOMO, ¿no? Va generado precisamente también por estos elementos que en las que la tecnología nos hace percibir o creer que tenemos que estar siempre en donde está ocurriendo algo significativo, algo importante. Y por eso mismo, ¿no? Cuando no tenemos un equipo tecnológico, específicamente el celular, quienes tenemos celular, pues nos puede generar esta angustia, ¿no? De que chispas, me estoy perdiendo de algo. Alguien me puede escribir. Hay un sentido. Vean cómo se va construyendo también un sentido de urgencia. Es decir, ¿qué tal si alguien me escribe y es algo urgente? ¿Qué tal si alguien me necesita y tengo que estar disponible? Cuando recordemos, quienes crecimos, por ejemplo, con el teléfono fijo, cuando tú salías de tu casa, no había manera de contactarte. Y pues evidentemente tú hacías tus actividades y hasta que regresaras a la casa, pues, oye, te marcó tal personita, pidió que cuando regreses, por favor, le marques. ¿No? Ah, ok, sí, ahorita que yo termine de hacer mis pendientes, le marco, ¿no? Pero vean cómo, es la invitación que les estoy haciendo con esta pequeña charla que tenemos el día de hoy, a darnos cuenta de cómo estos elementos de la ingeniería de la atención, de la captología, está generando un impacto en la forma en cómo estamos percibiendo muchas cosas de nuestra realidad y muchas cosas de nuestro entorno. Y que, ojo, no estamos diciendo que los mecanismos tecnológicos no puedan contribuir o favorecer muchos procesos. Facilitan en muchos elementos. El reto es cómo lo estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que voltear a ver que obviamente, específicamente, el rango de edad de 10 años a 20 años, podríamos llamar a algunos autores y autoras que le llaman la zona de vulnerabilidad digital. ¿Por qué? Porque durante este periodo que todavía se está construyendo estos sistemas, ¿no? Que son la base orgánica de lo que de alguna manera va a construirse como conductas, pensamientos, pues está en desarrollo. Y obviamente, y esto es algo que pongo sobre la mesa como reflexión, a mí me sorprende muchas veces cuando de repente vemos a niñas y niñas de 2 años que escucho que dicen que tienen su propia tableta. Y eso es algo que tenemos, insisto, que poner sobre la mesa, no para juzgar o señalar, porque no sabemos la realidad en la que está inmersa esa familia, por ejemplo, y que ha llegado a ese punto de darle una tableta o un equipo tecnológico a una niña o un niño de 2 años. Pero sí es importante considerar que una niña o un niño de cierta edad en desarrollo no tiene aún las bases orgánicas desarrolladas para el autocontrol. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo o nuestra hija de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, dame el celular porque... Y no te lo da, no es porque sea una persona grosera necesariamente, no es porque sea una persona maleducada necesariamente, no es porque te esté llevando la contraria necesariamente, es porque también en él o en ella está jugando un papel importante el desarrollo de la corteza prefrontal, en donde evidentemente a la edad que él o ella tiene, no ha logrado de alguna manera, pues, consolidar esto. ¿Por qué? Porque todavía no es la edad para consolidarlo. Sin embargo, como muchas veces este mismo mecanismo consumista, materialista, estos mismos modelos económicos nos han hecho creer que esto es un componente necesario para infancias y adolescencias. Y no necesariamente, pero es que necesito comunicarme con él y con ella. Ok, lo puedo entender, yo, cada familia, cada contexto, cada realidad tendrá diferentes situaciones, pero sí es importante que volteemos a ver cómo estamos relacionándonos con estos elementos, cómo realmente hay un impacto, ¿no? Porque está documentado, el cerebro adolescente está enfrentando a estos diseños persuasivos sin haber tenido esta educación, ¿no? Para poder relacionarse con estos elementos. Todavía no tiene la madurez suficiente para poder regularlo.
Insisto, no tiene que ver, es que es un adolescente, son rebeldes por naturaleza, no, no son rebeldes por naturaleza. Hay un desarrollo neurológico, hay un desarrollo cerebral que todavía está en ese proceso de maduración. Y cuando nosotros les damos un aparato que está diseñado para captar la atención, para mantener la atención, para retener la atención, caray, lo voy a decir así un poco fatalista, no quiero que se tome tan así, nada más lo pongo como reflexión, no es tan así, pero es como mandar a nuestro hijo, a nuestra hija a un lugar que no conocemos. Vamos a pensar que lo metemos, les pongo un ejemplo muy simple, que seguramente muchos quienes somos papás y mamás lo hemos vivido. Los llevamos a un parque de diversiones, los llevamos a un parque en público y les decimos, oye, vamos a estar aquí media hora. Dile a tu hijo, a tu hija, cuando ya pasó la media hora, vámonos. ¿Cuántos hijos e hijas dicen, claro que sí, papá, claro que sí, mamá? Claro, yo tenía muy presente el tiempo, ahora que me lo dices, me doy cuenta que ya terminó, vámonos, papá. A mí no, o sea, no sé a ustedes, pero a mí no. Nunca me pasó eso. Siempre era, papá, un momentito más, papá, no sé qué, papá, no, papá, no. Pues claro, porque son niños y niñas, caray. Por supuesto, porque están en un elemento que les está reforzando, que les está dando elementos de satisfacción, incluso a lo mejor en algunos espacios de relación social, hay mecanismos que en un parque de diversiones específicamente, pues va a contribuir a que nuestro hijo, nuestra hija, el niño, la niña, el adolescente, pues no se quiera ir. Ahora, mandemos a nuestros hijos e hijas sin recursos, sin herramientas, sin ningún elemento, ninguna habilidad, a que utilicen un aparato que está diseñado con toda la intención de mantener y retener su atención, caray. E insisto, no lo digo esto con un dedo acusatorio y entonces qué desgraciados y desgraciadas somos como padres y madres, ¿no? Es complejo, es complejo. Yo trabajo mucho con el concepto de la complejidad, precisamente por trabajar con uno de los elementos más complejos que existen, como lo es el comportamiento suicida. Por eso nunca voy a señalar una variable como la única que va a explicar un fenómeno. Sin embargo, sí hay que poner sobre la mesa esas variables en las cuales como padres y madres de familia estamos incidiendo de forma significativa. Y una de ellas es que no estamos llevando a cabo estos ejercicios desde la conciencia. Por eso esa charla se llama Crianza Digital Consciente. Porque es importante ser consciente de que estos mecanismos existen y que estos mecanismos están impactando en nuestros niños, niñas, adolescentes e incluso en nosotros y nosotras como personas adultas, ¿no? Hay un mito, por eso les digo, no queremos caer en las cuestiones mitificantes, en las cuestiones extremistas. Tenemos que hablar desde lo que la realidad científica nos dice. El mito es las redes sociales causan depresión y entonces es... No, a ver. En realidad, desde el punto de vista científico, el efecto es pequeño. Sin embargo, ojo, y aquí lo remarcamos, sí actúa como amplificador o como un factor de riesgo en ciertos subgrupos o en personas que presentan vulnerabilidad previa. Es decir, no es que en sí la tecnología provoque o produzca depresión, pero sí quizás la tecnología va a maximizar, a potenciar, a convertirse en un factor de riesgo que va a contribuir a que en algunas personas aumenten las condiciones de malestar. Entonces, tomemos en cuenta, por ejemplo, acá hay mecanismos, específicamente Instagram, ¿no? Se ha documentado, se ha comprendido que tiene mecanismos en donde se realizan elementos de comparación social constante. ¿Cuántas veces, incluso nosotros y nosotras como personas adultas, cuántas veces no de repente vemos la foto del amigo, de la amiga que se fue de viaje? Ay, cómo quisiera yo también irme de viaje, que se compró el coche, la casa, que está yendo a cenar al restaurantito nuevo que abrieron en mi ciudad. Y entonces, claro que hay elementos comparativos, caray. Por supuesto que está impactando en la forma como estamos viendo el mundo.
Estamos expuestos a ideales irreales. Vemos, evidentemente, la gran parte del contenido que se sube a los medios tecnológicos son irreales, son solamente un elemento pequeño de la realidad de alguna persona, pero lamentablemente puede impactar en creer que esa es la vida total de la persona. De repente podemos ver, les digo, a estos influencers, que no estoy diciendo que esté bien o esté mal, solamente lo estoy poniendo como reflexión, pero vemos a estas personas consideradas influencers que muestran precisamente estos estilos de vida con ciertas características, con ciertas formas, y que aquellas personas que quizás se muestran en pareja, que tienen una relación de pareja así súper wow, súper impresionante, que parece que nunca se pelean, que siempre están felices, están cumpliendo retos, nos puede llevar precisamente a estas condiciones. Y ojo, no pasemos por alto los temas de ciberacoso, de ciberbullying, y más hoy con la aparición de las inteligencias artificiales, que lamentablemente en manos de algunas personas pueden, así como ser útiles y muy funcionales, y nos pueden ahorrar mucho tiempo, hay en otras manos pueden generar otro tipo de impactos. Digo, por ahí han estado surgiendo leyes que intentan protegernos de este tipo de cuestiones, pero aún así existen estos mecanismos, lamentablemente. Se están utilizando precisamente para poder, lamentablemente, conocer nuestros datos, acceder a nuestros hijos e hijas. O sea, son cosas que tenemos de verdad que voltear a ver. Y no podemos seguir andando con los ojos cerrados frente a esta realidad. Hablemos, por ejemplo, de manera muy específica, de este impacto que tiene, por ejemplo, la luz azul en esta glándula que contribuye al sueño. ¿Qué pasa? ¿No? Que hay una activación de esta glándula y obviamente la activación de esta glándula va a bloquear la secreción de melatonina y por lo tanto retrasa el sueño. ¿Cuántos de nuestros hijos o nuestras hijas no han aumentado en irritabilidad, no han aumentado en la déficit de atención? Por eso parece chiste, lamentablemente muchas veces lo vemos, ¿no? De que, parece que todo el mundo ahora tiene TDAH. No, no es que todo el mundo tenga TDAH. Lo que sucede es que sí está aumentando el déficit de atención y que, ojo, no todo déficit de atención es el trastorno de déficit de atención. Tenemos que también aprender a diferenciar este tipo de condiciones. Pero sí es así como no toda tristeza es depresión, como no todo déficit de atención es trastorno de déficit de atención. Pero sí es una realidad que nuestra atención está bajando en calidad. Yo recuerdo que cuando aún era estudiante de preparatoria, creo que se manejaba que nuestra atención tenía una durabilidad de 25 minutos y que por eso era importante hacer como pequeñas pausas. De ahí surgió un modelo que no sé si lo conocen, que se llama modelo Pomodoro, precisamente para hacer una actividad sostenida durante 25 minutos y luego 5 minutos de distracción. ¿Por qué? Porque decían que nuestro nivel de atención tenía un máximo de 25 minutos. Hoy se dice que nuestro máximo de atención es de escasos 20 segundos. Entonces, claro que está habiendo un impacto precisamente a través de estos mecanismos. Y obviamente también nuestra memoria falla. Simplemente hagamos un ejercicio muy simple. ¿Cuántos de nosotros o nosotras aún al día de hoy podemos llegar a un lugar sin usar algún mapa? Google Maps, Waze, mapa de Apple. ¿Cuántos de nosotros o nosotras pueden hoy agarrar una dirección y llegar a un lugar sin usar Maps? Cuando eso era algo muy común. ¿O cuántos de nosotros y nosotras recordamos más de 10 números telefónicos? ¿Cuál es el número de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo? ¿Me lo sé de memoria? ¿El de mi mamá, de mi papá? No, pues no. Es que dense cuenta, a eso me refiero. No estamos de alguna manera señalando como qué mal, qué terrible, sino estamos dándonos cuenta de cómo estos mecanismos van impactando. Por eso organismos como la OMS y la AAP coinciden. La exposición nocturna a pantallas es una alteración fisiológica, es una de las alteraciones fisiológicas más documentadas en la salud física
juvenil, infantil y me atrevo a decir adulta, porque nos está impactando. Por supuesto que nos está impactando. ¿Cuántos de nosotros y nosotras, no? Lo último que hacemos en el día es ver la pantalla. Y lo primero que hacemos en el día es ver la pantalla. Y estamos comiendo y está viendo la pantalla. E incluso, ¿no? Ya ves, lo digo entre broma, pero lamentablemente a veces puede ser una realidad, ¿no? Incluso hasta ir al baño, caray. O sea, hasta ir al baño llevamos nuestro equipo tecnológico. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que ser conscientes de cómo esta realidad se está viendo realmente impactada en esto. Y entonces tenemos un concepto que yo les comparto el día de hoy, que lo fui descubriendo precisamente a lo largo de estos tiempos que he estado analizando este tema en específico, la tecnoferencia familiar. ¿Qué es? Es el uso simultáneo de dispositivos durante una interacción familiar, lo cual va a reducir drásticamente la calidad de la comunicación. Es decir, a la hora de la comida, a la hora de que estamos yendo en auto, ¿no? Que a lo mejor ya fui por los niños, las niñas, estamos allá, y que a lo mejor es un espacio en el que, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va? No sé qué. No, pues cada quien se sube, cada quien tiene su aparatito, uno está jugando, el otro está escuchando música, la otra está platicando con sus amigos, amigas. A lo mejor yo incluso como adulto estoy ahí con la pantallita del auto, poniendo musiquita o de repente respondiendo algo muy rápido. Entonces, ahí tenemos una tecnoferencia. O en la hora de la comida, caray. A la hora de la comida donde yo recuerdo, crecí en un entorno en donde la hora de la comida era la hora en donde todos nos reuníamos, todos y todas nos reuníamos, en donde íbamos comiendo y cada quien iba compartiendo cómo le fue en el día, qué hicieron, algún chismecito nuevo o algo. Pero hoy la hora de la comida es come rápido, pero hay una persona que está con su celular y espérame tantito que tengo que responder esta llamada. Oye, aquí tengo que mandar un audio. Oye, no, o de repente alguien está viendo la televisión, o de repente esto de los relojes, ¿no? Y se los digo yo también, pues también nos genera un distractor, ¿no? Estos relojes que, pues obviamente, tienen un impacto en nuestra forma de interactuar. Y entonces, vamos viendo cómo esto va impactando, genera un daño relacional que no se va a medir solo en horas de pantallas consumidas, sino en los momentos críticos donde la familia deja de convivir sin interrupciones. ¿Cuándo fue la última vez que como familias convivimos sin ser interrumpidos o interrumpidas por alguna notificación? ¿Cuándo fue la última vez y cuánto tiempo duró? Entonces, hay que voltear a ver esos mecanismos. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cuál es la evidencia actual? Las IAs conversacionales, las más comunes que todos y todas conocemos, ChatGPT, Gemini, ¿no? Pero por ahí van Character IA y otras más que van surgiendo, ¿no? Forman parte ya de un ecosistema social del adolescente. ¿Cuál es la preocupación que está surgiendo? Que lamentablemente, como le insisto, hay una ingeniería conductual detrás de este tipo de plataformas y mecanismos. No surgen de la nada y no están creadas sin haber sido pensadas, reflexionadas, probadas, porque están buscando, yo les decía hace rato, algo que ocurre, ¿no? Con estas IAs, que te reconocen, te validan y a lo mejor puede ser que prefiera yo esa interacción como sustitución de una interacción humana. Porque, y esto es algo que yo tengo muy presente al trabajar con estos temas que les mencionaba al inicio, tenemos una cultura en donde lamentablemente vivimos una constante invalidación. Entonces, si me voy a meter a una IA que me está validando, pues por supuesto que puedo preferir una interacción en IA a una interacción humana. Y entonces poder ir generando algo que podríamos considerar algo que podríamos decir que sería como una dependencia emocional. Y en donde ya voy y le platico las cosas, y entonces les digo, y entonces le expreso, y entonces parece que la IA me súper comprende y es la única que me escucha. Y ojo, y esto también ha llevado a que se descubran que luego puede generar contenidos no regulados, porque
uno de los elementos que más se ha visto es que a mayor interacción con la IA, paradójicamente va disminuyendo los mecanismos de regulación en la interacción. Entonces, obviamente, son elementos que tenemos que tomar muy en cuenta y que están surgiendo. No por nada han surgido algunos casos en donde incluso personas han demandado a estas plataformas de IA por la implicación que han tenido en conductas de riesgo, en conductas donde ha aparecido lamentablemente las muertes por suicidio o incluso en otro tipo de acciones de agresión y violencia. Entonces, sí, definitivamente son elementos que, vuelvo a repetir y como lo he dicho a lo largo de esta charla, tenemos que tomar en cuenta. Entonces, aquí, por ponerlo como en una ecuación matemática, por así decirlo, tenemos que tomar en cuenta, hay muchas variables, pero tomamos en cuenta 3 de las variables que hemos platicado al momento. Tenemos, por un lado, un diseño que es persuasivo, un diseño que es intencional, un diseño que tiene todo el objetivo de mantener nuestra atención en la pantalla, la tecnología, más una corteza prefrontal inmadura, ya sea porque está en la edad en donde está en ese desarrollo o porque no logró consolidación del desarrollo, es decir, no maduró, porque no tomemos en cuenta que no porque tengamos 25, 30, 35 años, automáticamente se da la maduración. Hay una serie de procesos también en interacción con los entornos que pueden contribuir a esto, pero en etapas específicamente, como les decía en la plática, de 10 a 20 años todavía se considera que hay este desarrollo. Y entonces tenemos lugares en donde los límites familiares no existen, no son claros, no son constantes y tenemos como resultado lo que podríamos considerar un conflicto digital. 3 variables de muchas que seguramente interactúan, pero que están dando este resultado. Entonces, no podemos cambiar, no vamos a cambiar el modelo de negocio de la industria. La industria no va a cambiar su modelo de negocio. Por supuesto que no. Claro, existen, por ejemplo, demandas en que de repente hacen algunos ajustes de regulación de esto, pero el negocio, lamentablemente, en este modelo capitalista que nos vendieron como la panacea para la felicidad de todos y todas y que no está siendo así, pues evidentemente le conviene mantener los mecanismos que les han dado resultados. Y entonces, más tampoco podemos acelerar el desarrollo cerebral de nuestros niños y niñas, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es trabajar en ese espacio del hogar, de la familia, en donde podamos incidir precisamente a eso, a cómo vamos a regular, y de repente a muchos padres y a muchas madres la palabra regular nos puede causar angustia. ¿Cómo regular, controlar? No, hoy, a ver, tenemos que ser flexibles en que según la edad, evidentemente habrán ocasiones en que como padres y madres, pues evidentemente toca lo que toca. Es como, es un ejemplo muy sencillo que a lo mejor lo han escuchado, ¿no? Es como que le queramos preguntar, ahorita aquí en Mérida, pues vemos que tenemos un pequeño frente frío, que para que los que vivimos aquí, un frente frío es debajo de 25, 24, 23 grados y ya nos morimos de frío, porque estamos todo el tiempo sintiendo calor. Para otros lugares quizás esto es la ricura, ¿no? Pero si hay una sensación de frío, a mi bebé, que yo tengo una bebé de 4 años, yo no le voy a preguntar si se quiere poner o no el suéter. A lo mucho le preguntaré qué suéter se quiere poner, pero no está a discusión si se quiere poner o no el suéter. Pero muchas veces creemos que esto de la regulación o del control es tener que preguntarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, oye, hija, ¿te quieres poner el suéter? No, pues yo soy el papá, caray. Yo estoy viendo que hay un clima que puede favorecer, no es la única variable, pero que puede favorecer que a lo mejor le dé algún tipo de enfermedad y que eso pues le lleve a la sensación de malestar y pues que haya llevarla al médico, a la médica, etc., ¿no? Entonces, bueno,
no es negociable el que uses el suéter. Lo que sí puede ser negociable por tu rango de edad es qué suéter te quieres poner. Pero muchas veces les digo, a veces esta palabra de regular, de controlar, genera mucha angustia, mucha culpa. Necesitamos hacer un cambio de paradigma global. ¿Cuáles son los movimientos que han surgido? Países e instituciones a nivel mundial están fortaleciendo sus marcos de seguridad digital. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, Australia específicamente generó recientemente una ley que regula precisamente el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Es decir, hay una ley en un país, una ley que toma en cuenta investigaciones, que toma en cuenta elementos basados en evidencia para decir, necesitamos proteger a nuestras infancias y a nuestras adolescencias. Por lo tanto, queremos que se regule el acceso para que, de ser posible, no tengan redes sociales hasta después de los 16 años, cuando ya hayan recibido educación en tecnología, cuando ya hayan comprendido los mecanismos que hay detrás, cuando hayan desarrollado un pensamiento crítico. Luego entonces, quizás las podamos exponer a esto. Pero muchos de nuestras hijas, muchos de nuestros hijos no han tenido ningún elemento de regulación. Y entonces les damos un aparato y que insisto, se los damos no porque seamos malas personas, sino porque tenemos un modelo que nos insiste, nos influye en hacer creer que necesitan un equipo. Les comparto algo aquí en la confianza que espero que vayamos construyendo. Ninguno de mis hijos tiene un aparato tecnológico personal. Ni mi hijo de 13 años, el de 10, ni mucho menos la bebé de 4. La mayor interacción que pueden tener de repente con otras redes serán a través del WhatsApp de mamá. Porque así mamá puede regular, puede gestionar también las formas de interacción y poder ayudar también a que mi hijo mayor, que es el que ahorita está teniendo esta interacción social a través del WhatsApp, por ejemplo, tenga un pensamiento crítico para incluso tener el coach de ella para cómo poder responder. Pero ¿cómo nos han vendido la idea de que es su espacio privado y yo no puedo entrar a ese espacio privado? Caramba, somos papás, somos mamás. Y no es meternos de forma violenta a estos espacios, es que tendrían que haber sido regulados desde el primer instante. Pero insisto, lo pongo hoy sobre la mesa no para juzgarnos con los dedos de que chispas, ya la super regué, no, es para que reflexionemos. Entonces, no se trata, por eso está aquí, no se trata en sí de una prohibición como tal, sino lo que se está buscando precisamente es regular ese diseño abusivo, porque eso es un diseño abusivo, ¿no? Y fortalecer esa educación y esa autonomía digital desde esta base legal. Establecer límites en casa ya no es ir en contra de la corriente, es alinearse con la salud pública global. Porque hoy ya lo hemos visto, la evidencia es muy clara. El uso temprano de tecnologías está afectando no únicamente el desarrollo social, el desarrollo emocional, el desarrollo en salud mental, sino incluso el desarrollo motriz de infancias. Antes los niños y niñas andaban por los suelos, agarraban cositas, desarrollaban motricidad gruesa, motricidad fina. Y hoy lo único que hacen es agarrar una pantallita y entonces con el dedito hacer esto, caray. ¿Qué motricidad van a desarrollar únicamente haciendo eso? Entonces, no es, insisto, caer entonces vamos a prohibir, no, porque son herramientas y que utilizadas pertinentemente van a contribuir de forma importante. Es la mediación, no solo la restricción, no es la prohibición rígida, porque reglas sin un contexto, sin un fundamento,
solo van a generar evasión y secreto, que esto ya lo vivimos históricamente con otros temas. Tampoco es la permisividad total. Ah, pues ahí está. No, 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 no. Es esta mediación activa, un couso, como el ejemplo que les he dado de mi esposa con las interacciones que tiene mi hijo mayor con sus grupos de redes sociales. Es un couso, es un acompañamiento, es un consumo compartido. De repente sabemos que nuestros hijos están jugando estos jueguitos que están de moda, que Free Fire, ¿no? Que, ay, siempre se me olvida el otro porque el otro, hay Roblox, ¿no? Ese no lo juega mi hijo. Minecraft, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa ahí? ¿Con quién habla? ¿Quién interactúa? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Oye, explícame cómo se juega. Y sobre todo, generar un diálogo crítico y algo que nos interpela. Tener un modelaje adulto. Porque muchas veces le pedimos a nuestros hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, si hay algún abuelo o abuela aquí, que hagan lo que quizás nosotros no estamos haciendo, caray. Y hoy es muy claro, gracias a Albert Bandura, ¿no? Sabemos que cuando hay un modelaje, cuando hay un proceso en donde no solamente es llegar de forma autoritaria, sino donde hay consenso, que ojo, consenso no quiere decir que la voz de un niño, niña, adolescente tenga el mismo nivel pero sí es un consenso en cuanto a escucho sus inquietudes, escucho sus temores, escucho sus ideas. Y entonces, esto puede dar como resultado, evidentemente, mecanismos que van a ayudar a este aprendizaje. ¿Cuáles son algunos? Hoy les comparto algunos puntos, algunos elementos de bienestar digital. Por ejemplo, pueden utilizar zonas libres de tecnología. Uno de ellos, ya lo mencioné, la mesa, y otro, los dormitorios. Es decir, son espacios en donde no se usa la tecnología. Y esto aplica para todos y todas. Adultos, más grandes, adolescentes, niños y niñas. Porque queremos proteger dos cosas importantes, el sueño y la comunicación. Otra es establecer horarios claramente definidos, porque va a ayudar a que esto sea predecible, sobre todo si mantenemos esta coherencia. Va a reducir ese uso compulsivo y va a facilitar la transición hacia otras actividades. Y el tercer punto, que ya lo mencioné, es ese modelaje como adultos, que es importante que hacemos. Nuestros hijos van a imitar nuestras conductas, no nuestros discursos. Entonces tenemos que ser una referencia. 3 acciones que pueden ayudar a modificar esa ecuación que les mencioné hace rato. Entonces, hay que pasar de estas reglas aisladas, de únicamente conocer la evidencia, no va a transformar en sí la dinámica, a crear un sistema, un conjunto de reglas que realmente estén organizadas, que estén adecuadas a las edades, a los retos, a la dinámica específica de la familia, es lo que va a ayudarnos a ir a desarrollar esta crianza digital consciente. Entonces, para ello, es importante que yo les comunique. Esta es una plática, vamos a decirle, introductoria, pero mi intención es desarrollar un taller práctico de al menos 4 horas en donde podamos realmente profundizar y desarrollar habilidades específicas para que al terminar ese taller, cada una de nuestras familias cuente con un plan tecnológico familiar, en donde podamos hacer un diagnóstico, en donde podamos identificar los riesgos, en donde podamos diseñar esos acuerdos realistas y sostenibles, y en donde, a través de esta implementación y el análisis de esta implementación, podamos ir generando estos elementos que contribuyen al bienestar, no únicamente de niños y niñas y adolescentes, sino incluso de todo el ámbito familiar. Entonces, ya para cerrar y dar un pequeño espacio para quizás alguna pregunta, inquietud que puedan llegar a tener, ojo, la tecnología no va a desaparecer del ecosistema de nuestros hijos. Muchos de ellos y ellas evidentemente usan la tecnología para sus actividades cotidianas, sino la pregunta fundamental es si vamos a permitir que
esta tecnología les eduque por nosotros o vamos a asumir ese rol de arquitectos y arquitectas de su entorno? La crianza digital consciente no exige perfección, pero sí exige decisión, exige consistencia y sobre todo, y muy importante, va a exigir nuestra presencia. Exige que estemos realmente presentes, que estemos ahí para ellos y ellas y que evidentemente esto pueda contribuir de forma significativa a su desarrollo personal. Muy bien, salió todo maravillosamente. Tenemos 10 minutitos para poder responder alguna inquietud, alguna pregunta que les pueda surgir. Yaneli Ibarra, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Me enteré de ustedes a través de la escuela de mi niña. Por más que he querido aterrizar esta situación con el papá de mi hija, yo soy mamá soltera. Entonces, a mi niña su papá la ve cada fin de semana y la recoge y es así de, ¿y la tablet? ¿Y el celular? Y yo no puedo con eso. Tenemos las dos tecnologías porque tengo ahí jueguitos descargados del inglés, de multiplicaciones, de cuestiones así. Y por más que yo trato, se la lleva y le consume todo eso. Incluso mi hija llega como mi hija tiene TDAH. Está diagnosticada, está medicada, entonces cuando él me la entrega, mi hija llega como muy sobreestimulada y yo ya no sé cómo manejar esta situación. Yo le he explicado que la niña no puede estar expuesta, más sin embargo, como el celular se lo compró él, la tablet sí, yo tuve la oportunidad, pero no la ocupamos tanto. Entonces, híjole, para mí ha sido una enorme batalla estar como que tratando de comentarle, ¿no? De, ¿sabes qué? O sea, te la llevas nada más un día a la semana y no puede estar ahí pegada a la niña. Me hubiera encantado que escuchara esta plática, pero pues el tipo no se presta. Entonces ya no sé cómo regular esa situación. Gracias, Nayeli, por tus comentarios. Mira, cada realidad es compleja. Es muy complicado dar una orientación en un espacio tan abierto y tan público sin hacer realmente un análisis ético y científico. Recordemos que hoy, afortunadamente, la psicología ya no da, sobre todo la científica, ya no da respuestas generales. Sin embargo, vamos a poner algunas pautas que a lo mejor contribuyen al análisis del tema que has puesto sobre la mesa. Mira, evidentemente, cuando hay diferentes entornos, es importante, complejo, pero importante poner sobre la mesa, el que si bien se deja de tener el rol de pareja, se sigue teniendo el rol de papá y mamá. Y que en ese rol, pues precisamente lo que se prioriza es la estabilidad del niño o niña, o niños o niñas, ¿no? Y que obviamente en esa estabilidad es importante que ambos ambientes tengan similitudes, estructuras similares, aunque estilos diferentes de aplicación. Es decir, ¿no? Si en casa, cuando está conmigo, vamos a pensar en insisto, tendríamos que hacer un análisis altamente profundo, no es el espacio idóneo, pero vamos a poner ejemplos, ¿no? Vamos a pensar que en casa con mamá está de lunes a viernes y entonces de lunes a viernes con mamá se duerme todos los días a las 8 de la noche. Y que sábado y domingo va a estar con papá. Bueno, el acuerdo para beneficio del niño o la niña es que aunque esté con papá, se duerme a las 8 de la noche. Eso por poner un ejemplo muy sencillo. Y lo mismo habría que aplicar en los diferentes componentes. Ahora, no podemos juzgar tampoco a papá porque tampoco hay elementos que permitan una profundización y un análisis de por qué la conducta surge.
Tomemos en cuenta que hoy la psicología científica ya no juzga conductas como buenas, malas, correctas o incorrectas, ni siquiera como patológicas, sino que siempre nos estamos preguntando cuál es la función que cumple una conducta en una persona. Y que esa función viene a dar algún elemento influenciado por un contexto complejo que va precisamente a incidir en que esa conducta se presente. ¿Por qué él hace lo que hace? Yo no te podría decir que porque es un mal padre o porque no le interese su hija, sino porque probablemente hay elementos complejos alrededor, y eso es algo que he dicho en otros espacios hablando de este tema de la tecnología, de que cuántas veces como papás y como mamás, a veces de repente nuestro propio agotamiento, el propio cansancio, la cultura sobredemandante y sobreexigente, a veces es una realidad, y yo lo he hecho, no porque esté hablando con esto, soy infalible. A veces le digo a mi hija, toma el celular aunque sea un ratito. Entonces viene a ser un componente que lamentablemente regula mucho de los comportamientos. Entonces, te digo, no puedo ampliar más información, ni mucho menos hacer un juicio de quién está bien o está mal, pero sí son elementos que hay que poner sobre la mesa, que hay que dialogar, porque aquí lo prioritario, evidentemente, es mantener la estabilidad en los distintos escenarios de su hija en este caso. Andrea Cantorín. Te agradezco mucho, Edgardo. Un gusto, Yaneli. Andrea, ¿cómo empezar a poner límites en los niños sobre el uso de la tecnología si hasta ese momento no se ha hecho? Bueno, en primer lugar, vuelvo a lo mismo, hay que ser muy puntuales. Habría que pensar qué niños o niñas, qué edades tienen, desde hace cuánto que tienen ese equipo tecnológico, para poder entonces, desde este análisis muy particular, empezar a introducir, ¿no?, estos elementos que nos ayuden a dar una respuesta más específica. Porque sí, como les dije en la charla, meter de forma violenta ciertas reglas y además sin ningún sentido. Oye, es que escuché a Edgardo que dijo que esto nos está afectando y nos va a romper el cerebro, a pudrir el cerebro. No, a ver, calma. Hay que ver, insisto, hacer análisis previos. No es nada más entrar por entrar. Es ¿hace cuánto tiempo que tienen el equipo? ¿Cuánto es el promedio de uso que lo tienen? ¿Lo usan para qué elementos? ¿Lo usan para hacer tareitas o lo usan para...? Entonces, tenemos que hacer primero esos análisis y luego, entonces, vamos a introducir ciertas normativas, porque entonces nos volvemos personas más conscientes y no simples técnicos o técnicas que aplican reglas sin ton ni son. Entonces, hay una diferencia entre aplicar elementos desde la conciencia, los análisis y aplicar reglas sin ton ni son. Elisa, felicidades, súper concreto y muy útil esta charla. Habrá más fechas para una sesión de charla. Sería muy útil. Fíjense, les cuento un chismecito. Conalep Guanajuato se enteró de esta charla, me la ha solicitado y la voy a impartir la siguiente semana. Lo que no sé es si es abierta. Déjenme confirmar y preguntar si es abierta para que entonces yo se los mande. Al final voy a publicar una QR que les va a mandar a mi canal personal de difusión. En ese canal de personal de difusión de WhatsApp, ahí pongo toda la información de todo lo que hago. Bueno, no de todo lo que hago, de todo lo relacionado a lo profesional que hago. Y ahí probablemente estaré compartiendo el chismecito de otros espacios y otros momentos en que se pueda dar. Tengo una manita de notificación no responder. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Constantino. Buenas noches. ¿Qué tal, ¿Me escuchan? Constantino? Adelante. Oigan, bueno, antes que nada te felicito por la información, Edgardo. La verdad es que yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho y bueno, pues me gustaría complementar algo que siento que entre más sepamos las razones por las cuales es importante tomar en cuenta lo que has comentado, pues nos llega más, sería más fácil actuar si tenemos mayor información. Y me gustaría complementar lo que has dicho, porque muchas veces se dice, bueno, pues si es gratis, tú eres el producto, ¿no? Y bueno, parte de la, pues no investigación, sino a mí me interesa también mucho este tema. Me, me había preguntado de que en realidad a quién le beneficia que pues la gente esté distraída viendo redes sociales y que estén las notificaciones. Y bueno, parte del descubrimiento es que, bueno, pues una de las razones que, que a quién le beneficia es que, bueno, lo que descubrí es que al parecer hemos normalizado algunas cosas. Por ejemplo,
Mucha gente dice, bueno, pues yo ya trabajé toda la semana y voy a ver mi serie y ahí me voy a sentar. O, ¿saben qué? Yo ya estoy súper cansado y bueno, me voy a tomar unos 15, 10 minutos, ya trabajé bastante y me voy a sentar a ver mi WhatsApp o mi Instagram o mi Facebook. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, resulta ser que lo que para nosotros es un momento de descanso, en realidad estamos normalizando que el hecho de que estemos descansando, en realidad le estamos dando beneficios a a esas empresas. ¿Cómo? Bueno, pues cada vez que estás en Instagram o en Facebook, en tu momento de descanso, estás recibiendo publicidad. Y entonces muchas veces dices, ah, pues sí, no pasa nada. Yo, mientras esté descansando, lo que está pasando, mientras que o estemos descansando, estamos dándole beneficios a esas empresas. Entonces, ya para cerrar mi comentario, creo que esta información nos puede servir de que para que eh, de alguna manera algo que lo vemos normal, en realidad estamos pues dándole beneficios a otra empresa sin que nos demos cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Constantino. Maravilloso, así es. Tenemos que tomar conciencia precisamente de lo que hay detrás de estos espacios que estamos consumiendo y que al final de cuentas, como compartías también tú, somos nosotros el producto. Navy, por ejemplo, tener controles parentales en los dos dispositivos. Mi celular tiene control parental para que mi hijo no pueda ver cosas o hablar con personas sin mi autorización. ¿Tiene igual tiempos programados para cerrar los videos? Ayuda. Sí, definitivamente. El tema de los controles parentales es algo que es importante adentrarnos. Yo creo que muchas veces no nos damos el tiempo de revisar estos controles parentales porque, pues sí, a lo mejor yo les decía, mis hijos y mis hijas pues no tienen equipos personales, usan el de papá y de mamá, pero hay un celular, bueno, yo que tengo dos, uno viejito y uno más reciente. Bueno, el viejito es el que más utiliza. Entonces mi esposa agarró y obviamente bloqueó todo lo que pueda ser contenido delicado para ellos y para ella. Y entonces definitivamente, incluso existen aplicaciones y elementos que pueden justamente también regular el tiempo. ¿Se acuerdan quienes crecimos con los cibers? Yo me acuerdo mucho de los cibers, ¿no? O sea, cómo practicábamos nuestra tolerancia a la frustración de que si pagabas media hora, pues era media hora, o sea, se cerraba a la media hora. Y cómo nuestros hijos e hijas hoy les dices media hora y esa media hora se termina convirtiendo en 2 horas y media, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos posponiendo. Pero a lo mejor habría que descargar, tener mecanismos tipo cibers en donde ellos puedan experimentar es que el tiempo es el tiempo, ¿no? Así tal cual. Entonces sí, podemos ir revisando esos elementos. Les digo, ese tallercito que quiero que sea más extenso, más profundo, más práctico, evidentemente, podamos justamente revisar este tipo de herramientas que existen. Hola, muchas gracias por el espacio y tiempo y por las herramientas que se aportan. ¿Se realizaría una conferencia de este tipo en la escuela, ya que es de gran calidad de información para nosotros como padres? Pues sí, adelante, invítenme y con muchísimo gusto. Encantado de poder hablar de este tema que creo que ante la urgencia es importante tenerlo. Muchas gracias, excelente información, mucho profesor, gracias. Gracias, Monserrat. Fanny, adelante. Fanny. ¿Te has cerrado tu micro, Fanny? Ahora sí. Ya te escuchamos. Ya me escuchan, ahora sí. Mira, acabo de tener, por ejemplo, una reunión con ciudadanos y había un niñito en medio de la reunión, como de 2 años, con su sillita y su teléfono. Y yo le decía a la otra persona, ve ese bebé, todos hablando y él así, bueno, llegó un momento que ¡pac!, se cayó sentadito, pero él no soltaba el teléfono. ¿Qué tanto impacto puede tener? Porque además pierden la vista de estar así, pierden si les hablan o no les hablan, pierden, yo creo que la noción de todo lo tan bonito que hay a su alrededor, o a lo mejor interactuar con los papás, porque ya se crea el estar pegado, ¿no?, al teléfono. Me admiré que fueron, creo que más de 15 o 20 minutitos que ese niño estaba así, sin moverse, hasta que se cayó y tampoco dejó el teléfono. Dices, no, ¿qué tanto puede afectar
el que ya tiene 2 años, pero él ya está con su pantallita, ¿no? Eso sí me movió. Sobre todo que yo sabía que ya tenía que entrar a la plática y dije, este es un muy buen tema de cómo un bebé de 2 años ya está pegado a ese celular. Y nos sorprende, ¿no? Pero aquí pongo sobre la mesa una reflexión que incluso se hace en torno a la obesidad infantil. ¿Por qué los niños y niñas llegan a la obesidad? Pues porque lamentablemente hay un entorno que facilita el consumo de, ni siquiera podemos decirle alimentos, ¿no? Sino de productos, ¿no? Con altas grasas, con altas calorías, con altos azúcares. Entonces, no es señalar con el dedo culpabilizante, pero sí es ponernos a reflexionar por qué un niño o una niña presenta obesidad o por qué un niño o una niña, como tú nos compartes, de 2 años, tiene esa tableta, sin juzgar al entorno familiar, porque tampoco conocemos cuál es el contexto, pero que lamentablemente estamos normalizando cada vez más. Definitivamente, muchas gracias por tu comentario. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, duda, inquietud, como verán en la pantalla, aquí está el QR del canal de WhatsApp que tengo, ahí pueden ustedes entrar. No es un grupo, es un canal en donde nadie puede ver sus números, son completamente anónimos sus números, pero ahí les voy poniendo información pues, de las distintas actividades que hago, de repente alguna plática, algunos talleres que he llegado a impartir. Este tema es uno de los temas que estoy adoptando como parte importante. Trabajo muchos temas, como les había comentado. Comúnmente trabajo con depresión, ansiedad, duelos, conductas autolesivas, conductas de riesgo, temas de pareja. Precisamente los temas de pareja, gracias a la maestría en Ciencias de la Familia, que recientemente logré la titulación. Entonces, son elementos que ahí pues puedo ir compartiendo para que pues ustedes puedan acceder. Y ahí voy a estar subiendo la información de ese próximo taller que les digo que quiero hacer, un taller ya más práctico, un taller de 4 horitas en donde exploremos herramientas, en donde cada persona que venga salga con una propuesta de plan tecnológico familiar. Pues muy bien, les agradezco muchísimo que se hayan dado un tiempecito hoy jueves por la noche. Nos estamos viendo muy pronto y descansen.